Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas nuestros queridos semilleros de Coidea, de los otros semilleros de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de capacitación formación para la investigación, organizado por nuestro semillero investigación Coidea. Esta es nuestra segunda sesión y he traído a una invitada muy especial, una persona que tiene bastante bagaje, bastante experiencia en investigación y sé que nos puede aportar muchísimo a nosotros que estamos transitando por el camino de la investigación, los semilleristas aquí presentes y algunos docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le agradecemos de antemano aceptar la invitación a la profesora investigadora Jessica Peña de la Universidad CESI de Bogotá, a quien conozco por su trayectoria. Ella ya se va a presentar en este momento. Le doy la bienvenida cordial a este ciclo de capacitaciones a Jessica y le agradezco enormemente por aportar un poquito de su experiencia, de su conocimiento a este equipo, este semillero de investigación que estamos en formación. Le doy la palabra a Jessica. Gracias por estar aquí, por regalarnos ese valiosísimo tiempo de tu vida para compartir con nosotros todo lo que sabes de investigación. Entonces les presento a la docente investigadora Jessica Peña. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Jessica Adriana Peña Ríos. Soy profesional en comercio internacional, magíster en logística y comercio internacional y ahora me encuentro realizando mi formación doctoral junto con la profesora Sandra Bonilla en temas de administración de empresas. La idea es trabajar, creo que uno de los pilares más importantes de la investigación, que son las fuentes de información. Entonces espero que sea de su agrado. Tengo dos actividades muy bien preparaditas para que tengan sus celulares disponibles a esas lecturas de esos QR y vamos a desarrollar esta actividad en este encuentro y sea de muchísima suma para todos ustedes. ¿Listo? Entonces, Sandrita, voy a compartir pantalla. Entonces ya dejo de compartir la mía. Recuerden, Si me chicos, que confirmas, a ver, ustedes un cuando segundito. quieran pueden participar, pueden alzar la manito, yo estaré pendiente, pueden usar el micrófono, pueden preguntar cuando quieran y las veces que ustedes lo necesiten. Para eso estamos, para aprender todo. Mira a ver si ahí ya. Bueno, creo que ya. Tú me confirmas si ya se ve la presentación, porfa. Sí, señora. Ya me la dejo total, pantalla total. ¿Ustedes ven bien, chicos? Por favor, nos confirman. Sí, señora. Eso, con las manitos también, con eso, Esteban, muy Los bien. like, Gracias. Eso, también los aceptamos emojis. corazones, besos, abrazos, lo que quieran. Listo, vamos a dar inicio a esta disertación sobre las fuentes de información para la investigación, lógicamente desde un enfoque de calidad y la vulnerabilidad que tenemos en el manejo de este tipo de fuentes de información. Entonces, ¿qué quiero tomar? Importancia de las fuentes fiables de información, los tipos de fuentes, perdón, primarias, secundarias. Hay un concepto de terciarias que viene haciendo un poco de ruido en temas de investigación, que son válidas, pero para mí las más existentes son primarias y secundarias. El reto digital y las herramientas académicas en el manejo y gestión de las fuentes de información, los criterios de evaluación de calidad de estas fuentes de información, la precisión y verificabilidad que tienen ellas en sí misma y enseñarles un poco los trucos que nosotros manejamos en el campo de la investigación. Como todo proceso disciplinar, la investigación es transversal a todas las áreas de conocimiento. Sin embargo, en algunas es más vulnerable lo que podemos obtener de ellas y en otras son más de percepción e interpretación. ¿Listo?
Entonces, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información en una investigación académica es la que nos permite tener algunos elementos objetivos, fiables, de validez, de solidez, que nos permite de una forma argumentar. ¿Qué va a argumentar? Esos postulados, esas ideas que nosotros queremos desarrollar de la investigación. No es lo mismo yo decirles ahorita que la creación de la bombilla generó grandes cambios para la humanidad, a escuchar algunos de los discursos de Tom Hanks, de Leonard Birch, que son los que desarrollaron la incidencia o hicieron un análisis de la incidencia del uso de la energía en los hogares. Entonces, desde una forma u otra, nos permite tomar una posición crítica en el cual se realizó un estudio, un preestudio, que articuló esos conceptos y los planteó y los ejecutó en algunos contextos y sobre esos contextos conlleva que el lector interprete y decida los postulados o la posición que quiere ir, si para él es, la hipótesis es correcta, si está de acuerdo o está en desacuerdo, si le permite fundamentar su hipótesis o realmente es información que puede funcionar, pero no es susceptible para la investigación que ustedes desarrollen. Bajo estas características, nosotros determinamos que las fuentes de información es un pilar. ¿Un pilar para qué? Para nosotros establecer algunos componentes de los TFG, que son los trabajos finales de grado, los TFM, que son trabajos finales de maestría, o las tesis doctorales en los documentos científicos y académicos. Sin embargo, no quiere decir que no se utilicen en otros campos. Hemos visto revistas como revistas portafolio, Semana, revistas de la FAO, que nos permiten tener también una solidez por medio de estas fuentes de información. Son tan relevantes que de una forma u otra genera un alcance, una, digámosle como un estatus a las investigaciones. Entre mayor porcentaje de fiabilidad tienen las fuentes de información, el trabajo es más representativo en la educación o en la academia. Particularidades, pues que ustedes han escuchado, el tema farmacéutico. Ellos suelen utilizar bastantes informes que por medio de trabajos de grado generan confianza a los lectores, confianza a quienes usan algunos productos farmacéuticos y les permite tener un punto de vista objetivo y desarrollar los procesos en pruebas de patentes, pruebas medicinales, fármacos, pruebas de tratamientos, que pues bueno, van acompañados con algunas transnacionales o entidades no gubernamentales que permiten el desarrollo de este campo de acción, principalmente la medicina. Esto este ejercicio que nosotros hacemos de identificar las fuentes de información que nos permite argumentar nuestra idea o nuestro proceso de investigación, lo hacemos con referencias verificables. ¿Y qué son las referencias verificables? En teoría, todos podemos obtener fuentes de información, ya sea de revistas, sean de blogs, sea de un video de YouTube, sea de ahorita pues el TikTok, que aunque no es confiable esa información, hay una información que sí la podemos utilizar o pueden ser para análisis de algunos casos particulares. Libros, boletines, comunicados, todo lo que prácticamente nos puede estar generando la web. Sin embargo, nosotros en temas de investigación utilizamos muchísimo lo que son artículos o bases de datos. Inicialmente tenemos bases de datos como WOS, que es el que tienen aquí, y Scopus y ScienceDirect, que son como de estatus, el manejo de confiabilidad, de verificación, de argumentación, de procesos investigativos que se han realizado, resultado de trabajos de grado,
de trabajos de tesinas, de algunos procesos, resultados de proyectos que postulamos en los procesos de investigación. Pues como todas las instituciones, nuestro eje principal o la columna es el desarrollo de proyectos de investigación formativa, como la que ustedes están desarrollando en los semilleros, o un poco más de investigación aplicada o de un alcance que le desarrollamos los profes de investigación. Y pues con relación a ese ejercicio que hacemos de los proyectos, nosotros realizamos algo que se llama producción científica. Son artículos, capítulos de libros, libros, patentes, actividades como esta, participación en eventos para publicar esos resultados de investigación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Siempre y cuando estemos ligados a una base de datos, entre ellas pues WOS, Scopus, SciDirect, pues aquí tengo las cinco principales en el mundo, y son aquellas que van a decir, sí, esa información que tú encuentras publicada, puedes confiar en esta información, viene de unas universidades con unos investigadores con esta trayectoria que están publicando sobre ciertos temas referentes en los cuales, pues, a ver, no les voy a decir mentiras. Hay unos temas que tienen mayor relevancia según la tendencia de lo que queremos investigar. Temas de tecnología, pues está en boom. Temas de educación también está en boom. Temas de crisis también está en boom. Y hay otros temas que se han dejado un poquitico, que aunque no quiere decir que no sean importantes en el periodo de tiempo en el que estamos haciendo la investigación, pueden ser una perspectiva o que generaron algunos cambios que pues de una forma u otra están pidiendo una actualización científica. El PubMed es para solo medicina. Uno de los rankings más importantes son la investigación en estos campos porque pues su misma dinámica, la pandemia nos lo enseñó, publicaciones que teníamos de la situación del COVID, cómo se estaba tratando en algunos países, el desarrollo de ¿cómo se llama esto? De vacunas. Y oh sorpresa, las alcances e incidencias que generaron post vacuna, los nuevos programas de salud, las políticas que muchísimos estados tuvieron que restablecer con el tema del COVID, pues su dinámica es más amplia, es más dinámica, genera un flujo más rápido que necesita de información y de actualización. Y Eric es un poco más de educación, pues a ver, con la articulación de las tecnologías, que ya veníamos de hace mucho tiempo, sin embargo, ya no son solo una herramienta, sino que se está convirtiendo en un posible detonante de nueva composición cultural, sociales, formas de interrelación en la educación. ¿Qué es lo que sucede con estas bases de datos? Ellos, con dar la viabilidad, son bases de datos que no muchas personas se encuentran en ellas, porque también eso tenemos en la investigación, suele ser un poco cerrada, elitista, pero que de una forma u otra las temáticas son pertinentes a los contextos, son pertinentes en los países que se desarrollan y que generan un alto impacto hacia las comunidades donde quiere generar ese nuevo conocimiento y socializarlo, con nosotros le llamamos también tema de divulgación de esos resultados. Para eso, ¿qué son las fuentes de información? Entonces, hay términos desde Graham, desde Sampieri, desde Gonzalo, son los instrumentos, elementos o pilares fundamentales en un proceso de investigación. En un ejercicio más, digámosle, más tácito, es el manejo de los datos necesarios para generar conocimiento. Entonces se constituyen en una cantidad de materiales que también, como todo, esos materiales cuando son excesivos, a veces no sabemos cómo gestionarlos, no sabemos en qué forma organizarlos, estructurarlos y mucho menos presentarlos. Y esta presentación de las fuentes de información, al entender la dinámica de las fuentes de información, les voy a dar unos tips que puedan asegurar y mejorar las fuentes de consulta.
Hay actividades que desarrollamos en investigación donde no vas a encontrar un manual, ni siquiera por ChatGPT, donde te digan, no, primero tienes que hacer con esto cuando realices la búsqueda, realiza esto, clasifícalo de la siguiente manera, gestiónalo de tal manera, de eso que vas a gestionar, interprétalo de tal manera y lo vas a ubicar en el inciso 7 el párrafo 3 de tu documento. No, en ninguna parte vas a encontrar ese manual tan descrito sobre el manejo y gestión de fuentes de información. Sin embargo, lo que sí puedes extraer es la información que tienen por medio de la web y cómo poderla clasificar y utilizarla de una forma más idónea, más de mayor alcance, de mayores resultados en los procesos de investigación. Entonces, ¿de dónde extrae esta información? Casi siempre son de documentos, de instrumentos, de registros, de testimonios, de comunicados, de páginas web, de blogs. Lo que les informaba de YouTube hasta un video de TikTok, nosotros podemos obtener esta información. La importancia de esa información, validez, confiabilidad y veracidad que tiene este componente. ¿Listos? Entonces vamos con los dos tipos de fuentes de información. La fuente de información primaria es lo que nosotros conocemos como de origen directo. Son documentos, elementos, objetos, testimonios que nosotros creamos como investigadores de primera mano. Es decir, no lo tomamos de otras fuentes realizadas por terceros. Es aquella en la que nosotros vamos a gestionar de nuestra propia cabecita, de nuestra propia interpretación, el desarrollo de una gestión de la información. Entonces, si ustedes quieren hacer una investigación cuantitativa, que espero que les hayan explicado cuál es la información, la investigación cuantitativa, pueden utilizar algo que es un instrumento que se llama la encuesta. Entonces, ustedes realizan una encuesta de percepción, una encuesta de interpretación, una encuesta de desarrollo de contextos, una encuesta de caracterización, que son diferentes tipos de encuestas, pero tienen un fin, que ustedes diseñan unas preguntas, una batería de preguntas, y sobre esa batería de preguntas esperan que a la población que les aplique les pueda dar unas respuestas para guiarlos en un eje de su investigación. Estas fuentes primarias son de apoyo, ¿listo? En algunos ejercicios de trabajo de grado se representan en los resultados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una de las alineación más difícil de manejar estas fuentes primarias es articularlo con los marcos teóricos, es decir, comprobar el desarrollo de las hipótesis y postulados que nosotros planteamos en un proceso de investigación. Entonces, al diseñar esa fuente primaria, tiene que usted también ser muy consciente para qué la va a utilizar, cuál es el alcance y a quiénes se les van a aplicar. Hemos encontrado cuestas demasiado extensas de 100, 200 preguntas que desgastan a la población que lo estamos desarrollando y, oh sorpresa, el desgaste al realizarlo no obtenemos los resultados que queremos. En estas fuentes primarias, también en el enfoque cualitativo, nosotros utilizamos algo que es una metodología por medio de, perdón, un método por medio de instrumento. Bueno, no, es que en cualitativa no se llama instrumento, sino de método, que es la entrevista o el focus group. ¿Qué es la entrevista de focus group? Realizar una dinámica para unas preguntas en las que quieres que los resultados te ayuden a hacer lo mismo que la investigación cuantitativa, identificar ese contexto en el que estás desarrollando tu investigación, aquellos postulados, verificar aquellos postulados, hipótesis que estás desarrollando dentro de la investigación. La segunda es la fuente secundaria, que es el de análisis y síntesis. La secundaria en su traducción es, miren, lo que realizan los terceros, fuera de los que estamos en la investigación. Todo lo que ustedes hacen de consultas en libros, informes gubernamentales, el DANE, la OMC, la CEPAL,
em, son aquellas fuentes que diseñaron ellos, que para ellos sí es fuente primaria, para nosotros no. Ellas generaron este repositorio de información que para ellos es original y que nosotros la tomamos como fuente secundaria, la analizamos, la interpretamos y realizamos el respectivo proceso de análisis, de percepción de esos datos. Y aunque para ellos provienen de una fuente primaria, pero de aquellos terceros que realizaron la investigación, de aquellos terceros que fueron los que diseñaron el instrumento, de aquellos que tienen la base de datos, para nosotros va a ser una fuente secundaria, porque es tercerizar la información y se le reconoce la autoría esa a ellos. Mientras que en una fuente primaria tú reconoces tu autoría como investigador porque lo hiciste tú de primera mano, en la fuente secundaria no, en las fuentes de secundarias tenemos que reconocer esos terceros que desarrollaron esa información. El otro ítem que se ha gestionado son las fuentes de información terciarias. Es muy particular porque es tomar la fuente primaria, bueno, perdón, tomar la fuente secundaria, rediseñar esos datos, articularlos a lo que necesitas en tu investigación, crear unas nuevas tablas, unos nuevos instrumentos, pero con base a esa fuente secundaria lo ajustas en tu propio diseño y se convierte en una fuente primaria. Sin embargo, pues tenemos diferentes debates en la academia y más en el proceso científico en que todavía no existe esa fuente terciaria, sino que es una dupla en un ejercicio que nosotros hacemos entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Sin embargo, sí es importante identificar que cada vez que ustedes tomen información, así ustedes la modifiquen para sus presentaciones, lo modifiquen para sus documentos, siempre deben reconocer la autoría de esas fuentes secundarias. Pues el tema de plagio es bastante sensible, pero yo creo que está más sujeto a un tema ético. Uno reconoce cuánto se desgasta realizando una fuente primaria, cuánto se gasta diseñando una encuesta, una entrevista, un focus group, un informe de investigación para que venga un tercero, alguien ajeno a la investigación, lo tome como su autoría, que él fue el que lo hizo, lo diseñó y pues se quede con todo el reconocimiento de esa información. No, yo creo que el tema ético es, vean, si lo hicieron ellos, si se dedicaron ellos, esos DANE, CEPAL, si lo hicieron los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se les reconozca el desarrollo de esa fuente y se cita y se le toma su referencia respectiva con normas APA o triple E, pues lo que digamos manejen dentro del documento y se le dé ese reconocimiento que es muy valioso. Nosotros al generar la gestión de las fuentes primarias y las fuentes secundarias es muy importante que ustedes permitan esa gestión, esa decisión de cómo van a manejar esta información, que reconozcan la diferencia entre los dos, pues muchos de los errores técnicos que tenemos cuando presentamos los trabajos o algunos productos de investigación, por ejemplo, no sé si participan en Red Colsi, la diferencia entre el manejo de las fuentes primarias y fuentes secundarias es vital, porque de una forma u otra la fuente secundaria la vas a argumentar desde el contexto en que lo diseñaron y la fuente primaria desde la esencia que hicieron de la investigación. Entonces, esas son dos particularidades únicas de las fuentes de información. Aquí como Para que tengan en cuenta, por dime. dejarte pasar un poquito saliva, mientras tanto te cuento que en Risaralda está el, el equivalente a Red Colsi, que es Redsi. Ah, ok. Entonces ellos se separaron, Red Colsi era inicialmente uno solo y luego salió como un bracito que se llama ahora Redsi y ellos participan en el departamental y luego en el regional. Entonces sí, sí están como en esas dinámicas. Vale, listo. También Pero te diría. igual es importante tener en cuenta que en estos eventos las directrices son muy,
muy parecidas, porque es que el Sí. lineamiento de investigación que deben tener en cuenta los semilleristas principalmente, mire, el semillero nosotros lo llamamos investigación formativa por dos razones. Uno, generamos cultura investigativa. La investigación ustedes la desarrollan en diferentes espacios y campos. Una compra simple por internet. Ingresan a una página de e-commerce, Shea, Linio, Amazon, cualquiera de estas páginas de e-commerce, Mercado Libre, ingresan, miran un artículo que les gusta, pero empiezan ustedes a mirar los comentarios, las características del producto, el precio, las formas de envío, las condiciones, los comentarios. A mí me gusta cuando miran las calificaciones. Eso es investigación, porque una forma lo que están haciendo es articulación y gestión de información para tomar decisiones y de una forma u otra incide. ¿Y en qué incide? Ah, que usted es una persona que se deja llevar por los comentarios, pero las calificaciones son muy buenas. Entonces va a decir, bueno, yo para leer los comentarios tengo que identificar cuáles son las características o aspectos que respalda ese comentario. Entonces les envían una foto, en el comentario se encuentra la foto donde el producto sí llegó dañado, no es el material. Entonces ya ustedes desde ahí, con esa gestión de información, deciden si adquieren o no quieren el producto. ¿Vale? Y eso es una fuente de información secundaria, porque es un comentario que está haciendo un tercero sobre el aspecto de un producto. ¿Listo? Parece muy Entonces, interesante, perdón, Jessy, que te interrumpas tu comentario, porque como ellos son estudiantes en su mayoría de ingeniería industrial y administración de empresas, eso que tú estás diciendo, que la investigación ellos lo hacen en ese tipo de análisis, también lo hablábamos en la sesión pasada y es que la investigación no es algo que está por allá en otro lugar, en otro planeta, que solamente son unas personas que se dedican, no, sino que la investigación está en nuestro día a día, en nuestras profesiones, en los cursos incluso que damos en nuestras clases, entonces que es algo como más cercano y ellos también ya lo han venido experimentando de cierta forma como algo muy cercano y que se puede hacer sin, pues fácilmente entre comillas, ¿cierto? Con la técnica que requiere, pero sí es muy bueno el ejemplo que les acabas de dar. claro, Gracias. y es que la fuente, la cultura de la investigación, como todo, es un proceso sistemático, es un paso a paso que te dice a ti cómo tienes que desarrollarlo para obtener qué. Ese es el primer factor, la cultura de investigación. Pero el segundo factor, cuando son semilleristas, yo siempre lo digo, el semillerista da la diferencia, ese valor agregado académico. Miren, ingresan a la carrera, cualquier programa, sea ingeniería, sea economía, sea administración de empresas, sea comercio internacional, 50 estudiantes por semestre, 70, 200 estudiantes, 1000 estudiantes por semestre, pero muy pocos ingresan a los semilleros. En el semillero se trata de hacer una tarea de cultura investigativa, de enseñarles esa sistematización, señales dinámicas, aprender a escribir, aprender a leer, aprender a analizar, aprender a pararse en público cuando presentan sus póster o estos eventos de investigación donde muestran los resultados de su investigación. Y eso los está formando dentro de todos sus semestres para lo último presentarse a su trabajo de grado. Y uno siente la diferencia cuando el estudiante viene desde esa formación semillerista al estudiante que no lo tuvo. Y más en algunos cursos, cuando uno ve que la redacción es más clara, que utiliza las normas de forma adecuada, cuando se ponen a debatir dentro del salón, no, profe, yo no estoy de acuerdo porque según Pullman, él determina las características X, 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 Y, Z de esta forma para tener tales resultados. Cuando se empieza ese discurso más estructurado, uno ve ese valor agregado que tiene un semillerista. Entonces, eso es algo que deben tener muy importante. Si ustedes quieren diferenciarse de esos 200 estudiantes, de esos 50 estudiantes, de esos 1000 estudiantes que ingresan a la universidad a participar en un semillero, genera
un postulado argumentativo crítico, les da mayor personalidad para sustentar las temáticas, hacer sus exposiciones, presentar trabajos con calidad, que está muy ligado a la educación. En temas de trabajo, tengo estudiantes que participaron en semilleros, ya se han graduado, un informe en sus empresas donde van a laborar, pues verlo con lo mínimo de ortografía, con buenas reglas gramáticas, con una coherencia de lo que están presentando ese informe ejecutivo desde el inicio hasta el final, el análisis que hicieron sobre los aspectos que están mostrando en ese informe, marca muchísimo la diferencia de un profesional que participó en semilleros al estudiante que nosotros le llamamos regular, porque tuvo una formación solo con los aspectos propios de la carrera. Entonces, eso es para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Listo. Vamos a Gracias, Jessy. continuar. Ok. Fuentes primarias. Las fuentes primarias, entonces, para que quede claro, es información original, directa, sin interpretación o análisis. Quien lo crean son las personas que están directamente diseñando la investigación. Hay documentos históricos, por ejemplo, actas, pues aquí son actas de Calde, pero actas de sus reuniones, diarios de campaña, informes propios que ustedes han realizado en sus cursos, en sus espacios académicos, realizados bajo su autoría, es fuente primaria. Datos brutos de experimentos, encuestas, entrevistas o los focus groups, porque pues, así sea cuantitativa y cualitativa, se tienen aquí los dos integrados. El tema de experimentos, la observación, cuando ustedes realizan experimentos tienen que llevar una bitácora de comportamiento de lo que están observando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy observando en temas económicos, cómo interactúa un vendedor de la zona centro de Pereira con sus clientes al realizar una venta. Entonces yo me pongo, bueno, tienda Don Pedrito Pérez. Pedrito Pérez lo primero que hace es saludar, después preguntar por la familia, después de una forma muy, ¿cómo lo llamamos? Muy... em, como chistosa, rompe el hielo, le pregunta a la persona qué es lo que quiere y genera la venta con estos elementos. Voy para donde la tienda, la papelería de Juanita. Entonces en Juanita, Juanita saluda, Juanita es más seria. Bueno, y todo ese tema de observación de bitácora hace parte también de una fuente primaria. Y por último, algo que pues las ciencias, aunque es fuera de las ciencias económicas, creo que también tienen mucha validez las fuentes primarias que son las obras de arte, partituras musicales, las grabaciones de audio y video originales realizadas por ustedes mismos. Esas son las fuentes primarias. Ya las fuentes secundarias son fuentes que nosotros en algún momento para las personas, allá los terceros, ajenos a nuestra investigación, realizaron y nosotros vamos a analizar, interpretar y criticar. ¿Listo? Son los que aquellos que nos permiten también tener un contexto, una mirada de lo que están ellos obtuvieron de análisis de datos. De esos datos, muchas veces tenemos líneas de tiempo, que son las síntesis históricas, que nos permiten de una forma entender el entorno. Los libros de historia, las biografías, los artículos académicos, los papers, las páginas web, todas esas son fuentes secundarias y son muy importantes porque nos permiten la comprensión. En una investigación, nosotros a veces escuchamos, nos susurran mucho en el oído. Nada, es que vamos a investigar sobre em, el bombardeo de Estados Unidos en el Mar Caribe de la zona, creo que es norte, sí, la zona norte de Venezuela. Entonces, los daños que se ha gestionado, los efectos económicos, políticos, sociales, temas de ambiente y, oh sorpresa, pues nos empiezan aquí. Entonces, nosotros, no, vamos a investigar porque está en tendencia la crisis que tiene Estados Unidos con Venezuela en el bombardeo del Mar Caribe. Listo, pero para poder uno poder entender ese bombardeo, nos toca ir desde los antecedentes, cuál ha sido la dinámica de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela,
cómo ha sido ese comportamiento histórico del Mar Caribe, qué equipos están utilizando, cuáles son las políticas internacionales que podrían dirimir o afectar o impactar directa o indirectamente este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, esas fuentes secundarias son lo que ustedes necesitan de base para todo lo que es el contexto. Listo. Aquí viene una condición muy particular. Ya pues teniendo en claro qué son las fuentes de información, cuáles son los tipos de las fuentes de información, el alcance, de dónde podemos tener las fuentes de información, hay una característica que a mí me gusta, que es lo que llamamos el reto digital. ¿Por qué quiero tomar el reto digital? La forma en que accedemos al conocimiento, pues a diferencia de unos años, yo creo que también le pasa a Sandrita que nos tocaba comer prácticamente libro físico, rayar con resaltadores, sacar ideas principales, mapas mentales, A ver las fotocopias. fotocopias, rayar fotocopias. Pues em, físicamente y mentalmente es un desgaste. Es un desgaste con el que nos formaron, que nos cuesta cambiar a la parte digital un poco porque todavía somos un poco más de que si no escribimos, si no rayamos, pues no nos estamos fijando dónde está la información. Y es un tema muy visual. Ya ustedes son una era de una generación más digital, donde el flujo de la información es más por comandos. Tú colocas palabras claves o prompt que ahora manejan con la IA y ya les da la información un poquito más rápida, más factible, que es válido porque es una información que muchas veces uno necesita la respuesta de una y no desgastarse para tener que leer otro libro y pues la información no le sirve. Entonces ya es un poco más directa. Sin embargo, hay un concepto que me gusta manejar que es desdibujando las fronteras entre la información. Ojo, no todo lo que esté en Internet es verdad, no todo lo que encontremos en Internet es mentira. Uno tiene que determinar bajo un criterio qué es lo que puede ser real y qué puede ser mentira. Y eso es un proceso de validación de la información. Em, el conocimiento por redes sociales nos hemos dado cuenta del alcance que tiene. Entonces, por ejemplo, yo tenía una amiga, una compañera, esto es una infidencia muy personal, que ella era de Ecuador, vino a estudiar su pregrado en Bogotá y ella escuchaba las noticias, Facebook, que era en esa época el boom, el Facebook, y los papás le decían que no se fuera a Colombia a estudiar, porque ellos creían que en cada esquina había un colombiano armado. Entonces tenían una concepción por las noticias que brindaban en Colombia por el tema del conflicto interno, narcotráfico y todo este cuento, y ellos tenían a una Colombia totalmente diferente a lo que ella le vinimos y le mostramos. No, miren, nosotros los colombianos somos así, nos encanta ser felices, nos encanta compartir, ser serviciales, la atención al cliente es muy vital en nuestro país. Y el subirse a un bus, el subirse a un bus era casi traumático porque ella decía que los buses allá pues tenían unas particularidades de inseguridad y subirse acá. Es tanto, llegó a decirme una vez que aquí robaban bonito. Y yo, como así que aquí roban bonito? Y me dijo, sí, en Ecuador quienes roban tenían un aspecto físico bastante degenerativo. En cambio, tú vas al norte, porque ella pues vivía hacia el norte, y allá la Ladrones usan gente, corbata. ladrones con corbata, buenas zapatillas de marca y todo, y me decían que aquí roban bonito, y yo, y son concepciones que, bueno, el tema del manejo de la información y más en el tema de digital, pues no permite que seamos muy objetivos. Nosotros en este momento sí tenemos más facilidad de información, pero tenemos que ser más críticos con la información que estamos obteniendo. Mucho cuidado qué tipo de información quieren utilizar. Mis estudiantes de comercio internacional,
No, profe, es que Trump está bombardeando a Venezuela para el manejo y gestión del narcotráfico. Pues, oh sorpresa, muchachos, cogen comercio internacional. Y dijo, "Eso no me digan noticias. Esas son noticias falsas, muchachos. No, no, eso no es así. Miren, el narcotráfico en Colombia no se maneja por el Caribe. El narcotráfico se maneja por el Pacífico. Entonces no es por eso. Ah, profe, entonces ¿por qué? Ah, bueno, entonces empecemos a investigar. ¿Dónde están las redes? Porque el Internet no es aéreo, el Internet lo llevamos por ductos que pasan por los continentes. Entonces les mostré la ruta que tiene parte de los ductos, porque eso es información también clasificada que hay que saberla buscar. Y les mostré algunos lineamientos y pues por eso, para la gestión de la información, porque ahorita el país que mejor gestiona la información, que mayores secretos tenga, por los medios magnéticos de cada país, puede manipular el mundo. Entonces, la vulnerabilidad de la información, el acceso que se tenga a ellas, puede generar bastantes diferencias entre las naciones. Y claro, uno de los ductos que está pasando el Internet marítimamente, porque es subacuático, es por la zona del Caribe. Entonces, todo ese tipo de condiciones tiene que uno ser muy objetivo en la gestión de la información que están obteniendo desde la búsqueda en Google, Safari, cualquier buscador, porque es que aquí yo no les voy a decir, no, es que este es más fiable y más confiable. No, todos puedes obtener información. Es por parte tuya como persona, como individuo, determinar con cuál te quedas o qué información para ti va a ser válida y qué información no va a ser válida. ¿Listo? Entonces tenemos herramientas académicas que les puedo ayudar a ustedes en temas de búsqueda. Tenemos buscadores académicos como Google Scholar, Semantic Scholar, bases de datos multidisciplinares que es Web of Science, Scopus, ScienceDirect, bases de datos ya más de temáticas muy específicas. Entonces PubMed es un tema medicina, IE es un tema de ingenierías. Explorer creo que está con un manejo de telecomunicaciones y tecnología. Y los Gestor, que son los Journal, ahí sí los tienes multidisciplinar, pero los Joestar son muy de un nivel muy alto, ¿listo? Entonces, a ellos a veces no se preocupan por temáticas regionales o locales, sino más temáticas globales, algo que manejamos en el doctorado, en el congreso, era, le dan mayor plus a esa parte globalizada y no tan especializada en ciertos territorios. El acceso institucional, las bibliotecas universitarias, las VPNs, que son los enlaces que ustedes tienen por universidades, y la literatura científica. Una que pues, a mí me gusta manejar, que son las notas científicas, que hace parte de las bitácoras que uno realiza en investigación, y más con los primeros semestres. ¿Por qué debemos evaluar las fuentes de información? Entonces, para evaluar las fuentes de información debemos garantizar validez, fiabilidad, confianza que les dé la fuente de información. Este es una forma de disminuir el riesgo de nosotros establecer, argumentar algo cuando la información no es confiable. Y para eso necesito un ejercicio. ¿Listo? Entonces, estos criterios de calidad, eh, pues para poder acceder a mis dos ejercicios, tenemos en estos criterios de calidad los cuatro componentes. Primero, autoría y credibilidad. ¿Quién lo publica? Una cosa es que lo publique el representante de las Naciones Unidas, director de la línea de consumo responsable, frente al blog de Luisito Comunica. ¿Listo? Listo, para ustedes puede ser confiable en los componentes de la información como lo está mostrando. Pero recuerden que algunos contenidos, su diseño no es objetivo, es un diseño personalizado. Es decir, que él va a dar desde, Luisito comunica desde su punto de vista, sin ser equitativo de lo que puede interpretar quien lo está observando o quien lee aquellos comunicados de él. Entonces, uno lo que tiene que siempre tener es quitarse la venda de los ojos, pensar en quién eres, cómo interpretas la información y qué te quedas de esa información y que definitivamente no lo vas a tomar ni lo vas a percibir dentro de sus procesos de investigación. Actualidad y vigencia es cuando se publica.
Los datos de la IA del 2023 no son los mismos del 2000. Entonces, el periodo de tiempo sí es susceptible. Ojo, IA ingresa a bases de datos free, aquellos datos que por su disponibilidad en la gestión en la Internet va a permitir tener acceso a la información. Pero hay datos que no son abiertos, no son open access, son datos que por una ruta de búsqueda tú puedes llegar y encontrarlos desde el origen. Entonces, la forma del momento en que se gestionó esa publicación sí incide en un proceso de investigación, porque de una forma u otra te está determinando qué es lo que hay. Por eso nunca se queden solo con lo que les quede la IA. Si hay algo más que se pueda argumentar desde ese proceso de búsqueda, así como cuando hacen sus compras de e-commerce, de interactuar con los comentarios, también realícelo con las fuentes de información secundaria. Busquen libros. Yo sé que existen libros digitales y hay libros para mí. El libro físico tiene algo tan encantador que ese olor a hoja, y en algunos pues tengo libros muy viejitos, a humedad ya guardado, genera una parte romántica en la lectura. Me despierta y me conecta en dónde están ubicados cierta información que aunque la IA no lo reconoció, yo sí lo logro reconocer desde mi forma de ser, desde la importancia que le estoy dando en el manejo y gestión de la información. La objetividad y propósito. Toda información puede ser perceptiva, eh, puede ser manipulable, puede ser interpretada. Si yo les colocara una imagen ahoritica, pues algunos me van a tener una interpretación desde la parte objetiva y otros van a tener la interpretación de la parte subjetiva. Y uno tiene que hacer el juego de las dos para determinar con qué quiere de esa información y qué es relevante para ese proceso de investigación que realiza. La precisión y verificabilidad es cómo estamos citando los datos, cómo se citan esos datos, qué características deben tener los datos. Pila, chicos. En temas de investigación científica, el ICBN, un libro es muy importante, el ISNN del libro o un artículo también es importante. En investigación artículos manejamos algo que se llama DOI. En temas de páginas web, la URL, pues que la URL no cambie de IPS cada vez que desea gestionar información. Eso es lo que pasaba y fue una de las críticas a Wikipedia. Wikipedia te generaba la URL de tu wiki, pero era susceptible que otras personas modificaran el contenido de la wiki, que modificaban desde su parte subjetiva lo que creían que era la información, pues para un lenguaje más fácil de entender, porque a veces la academia y las ciencias nos gusta complejizar el conocimiento, utilizar términos muy técnicos. En Wikipedia teníamos la facilidad de que manejaban un lenguaje más asertivo, un lenguaje más cercano hacia los estudiantes. Ellos tomaban como que esa información era válida y se quedaban con esa información final. Y oh, sorpresa, no, porque cosas como yo lo interpreto, otra cosa es como lo interpreta la profesora Sandra. Los dos puntos de vista son críticos, los dos puntos de vista pueden ser muy articulados, pueden ser diferentes o iguales, pero son puntos de vista y el conocimiento primero, su eje central es que debe ser objetivo para dejar que las otras personas logren interpretarlas. La autoría y la credibilidad es como evaluar la autoría, es crucial para la fiabilidad. ¿Listo? Depende de los autores. Les tengo dos imágenes acá, porque es que es muy particular uno cuando encuentra trabajos de grado. Portafolio es un periódico de temas económicos y Semana también tiene temas políticos y el tiempo.com tiene temas muy resumidos, demasiado resumidos de temas económicos, políticos y sociales. Y el otro que tenemos es el informe nada más y nada menos de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Las dos son fuentes secundarias. Las dos tuvieron un proceso de investigación, un proceso
donde obtuvieron información y una persona realizó el análisis y coloca sus puntos de análisis en las líneas, ya sea del periódico Portafolio o del informe de la AMC. Son fuentes confiables. Sin embargo, Portafolio necesita de algunos informes que se encuentran en estas entidades como la MC, como la CEPAL, como el Banco Mundial, para generar los puntos de información o inflexión y poder interpretarlos y analizarlos y brindarlos. De una vez les advierto, estas no son fuentes de información que se debería utilizar en una investigación porque son subjetivas, son interpretativas. A diferencia de la AMC, que se construye, que también hay un responsable porque eso no lo va a redactar, sino una persona que quiera manejar sobre el tema y utiliza instrumentos de la OMC, hace las mediciones por países y genera este informe con los resultados. Ya su confiabilidad es muchísima más alta que la del periódico Portafolio. No sé si les ha pasado con las bases de datos, pero tenemos unas bases de datos bastante particulares en la cual, pues, no sé, datos del DANE, datos del departamento de Risaralda y datos de Pereira, que cuando uno mira las bases de datos, todas tienen una cifra diferente. Estamos hablando del mismo tema, pero todas tienen una cifra diferente y es la misma condición que yo les digo, la susceptibilidad que tiene la gestión de la información. ¿Para qué la estás utilizando? ¿Y cómo la vas a utilizar? Claro, cada uno lo ajusta a sus dinámicas y lo que quiere mostrar dentro de los procesos de gestión de la información. ¿Listo? Van a hacer un primer ejercicio, por favor, van a darle lectura a ese QR. Te iba a decir que corriera eso así para que sepa. Ver. Ahí tu cabecita lo está tapando. Uy, Eso. espera, apagó el video. Más fácil. Listo. Listo. Y, Ahí ya se puede ver bien. y voy a viajar a otra página. Listo, esperen porque me toca activarlo para que ustedes puedan ingresar. Listo, este es el mismo QR. ¿Sí se ve la pantalla? Unirse a este evento de WooClack. Yo sí la veo. Chicos, por favor, una Listo. manito arriba si sí la están viendo, si están aquí, si están con nosotras. Eso. Kevin, muy bien, gracias. Eso, eso. Profe, y lo vemos, pero no nos estaba dejando entrar a la encuesta. Entramos, pero se salió. Sí, porque mientras que yo no habilite esta página, no los deje ingresar. Listo, ahora Listo. sí. Listo. Entonces, ponme cuidado la introducción. La Perdón, qué introducción, pena. ¿Pueden poner de nuevo el QR? Yo no he podido entrar. ahí. O ingresas colocas en el buscador bookclack.com, ingresas ese código, código de evento. ¿Listo? Si no les deja darle lectura al QR. Gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, este es el contexto. El 78% de los estudiantes encuestados en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira consideran que el nuevo sistema de tutorías ha mejorado su rendimiento académico en el 2025. Bueno, no sé si existe o no, pero ese fue el contexto que encontré. Digamos que Entonces sí. está, ¿sí? No, digamos que sí. Listo. ¿Ustedes pensaron que esta información fue una encuesta realizada interna, que no tiene pares lectores, que hay una difusión limitada, que puede servir como un insumo preliminar para otras investigaciones? ¿Listo? Entonces van a clasificar si esta información es negativa, es positiva, es neutral, les da igual esa información, muy, muy, muy negativa o muy, muy positiva dentro del contexto. Ustedes como estudiantes son de pregrado, ¿cierto, Sandra? La importancia que tiene esta tarea.
Que el Sí, setenta y ocho señora, por ciento todos de las son de intenciones pregrado. encuestadas. Listo. Encuestados en la Facultad de Ciencias de la Universidad Tecnológica de Pereira consideran que el evento de sistema de tutorías ha mejorado su rendimiento académico. O porque esto se cierra en 1 minuto y 35 segundos. ¿Listo? 48 segundos quedan. 47. 45. 23 segundos. 22, 21, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Listo? Cierra ahí la votación. Entonces, no me cuida. En un proceso de investigación, la Universidad de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira realiza una encuesta. En esa encuesta ellos determinan que pues miden que los estudiantes sí creen que ha mejorado su rendimiento académico. Sin embargo, al pensar que esta información fue una encuesta interna, que no tiene pares lectores, que fue una difusión limitada, porque es una difusión limitada, porque solo se hizo a los estudiantes de la facultad. ¿Y quiénes van a publicar la información? La facultad. Puede servir como insumo preliminar para futuras investigaciones, porque ¿cuál están investigando? Entonces, uno de los factores de que uno estudie si realmente las tutorías están teniendo alcance es para un tema de deserción y permanencia de los estudiantes. Sin embargo, yo a los estudiantes les dije, no, miren, si vamos a hacer una investigación sobre eso, determinemos bajo un modelo de regresión simple o lineal, aplicando una muestra de 1.200 estudiantes, el sistema de tutorías que incrementó el rendimiento académico en un 12%, con una probabilidad del menor al 0.05. Y esto lo publiqué, lo encontramos en una revista de Journal Education Psychology. Listo. Voy a volver aquí a mi presentación. A ver si se ve la presentación. Espérenme. Se ve el QR, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces voy a mostrarles dos fuentes particulares. Hay una que nosotros conocemos como literatura gris y el otro es como revista científica o académico, literatura científica. ¿Qué sucede con el primer estudio del 78%? Ese 78% al ser una encuesta no hubo una validez del instrumento, se hizo bajo un programa de calidad de la universidad, pero no generó que un tercero externo indicara que el instrumento de la encuesta era confiable, que necesitaba que estaba la estructura idónea para desarrollar el muestreo, que se determinó una cantidad de estudiantes. Solo hicimos por medio de la otra revista, la Journal Psychology, que nos permite una forma identificar que se creó una muestra, que esto para ser publicado alguien, eso nosotros le llamamos pares ciegos, realizó la lectura, confió en la información, nos dio un checklist válido que esa información si es veraz, que era aplicable un modelo, un método para medir la muestra, para tener esa regresión lineal y obtener los datos. La literatura gris, su accesibilidad es limitada porque es solo específicamente en donde se está realizando, con quienes se está realizando.
En cambio, el tema de las revistas científicas o académicas es más global y depende de algo que se llama indexación. ¿Qué es la indexación? Es una categorización que le damos según el tipo del artículo y esto establece la calidad del artículo y el impacto del artículo. El rigor metodológico puede ser variable en una literatura gris, como la encuesta que hizo la facultad, porque está integrada bajo los criterios del alcance que ellos quieren dar. En cambio, en las revistas científicas académicas, el alcance es diferente, porque el alcance debe ser confirmado por un método ya sea cuantitativo o cualitativo, el análisis de las variables o el análisis de los factores que estamos relacionando en el proceso de investigación. Cuando el propósito de una literatura gris es informar nada más, es explorar, es difundir internamente, pero la de la revista científica, como la de la Journal, es validar y replicar y demostrar la generación de ese conocimiento por un método sistémico de investigación. De literatura gris tenemos algunos ejemplos, que algunas tesis que no han tenido la rigurosidad como la tenemos en algunos aspectos, informes, boletines, working paper, que son artículos que no están indexados, no tienen DOI, tienen ICNN o ICBN, pero no están indexados y no tienen DOI o no son reconocidos por las bases de datos que les expliqué en la NIES, WOS, ScienceDirect o Scopus. Y las revistas científico-académicas son artículos de metaanálisis, son unos artículos que tienen una mayor rigurosidad, mayor alcance, una metodología, son holísticos porque de una forma u otra permite visualizar desde el momento en que planteamos, analizamos, interpretamos, argumentamos y generamos un dictamen final. ¿Listo? Ya casi voy a terminar, entonces creo que tengo 2 minutos. ¿Cuántos minutos tengo de Sandrita? Los que tú quieras, tranquila. Ah, bueno. Todavía tenemos tiempito. Ellos están tan emocionados que quieren seguir, ¿verdad, chicos? Manito arriba o manito abajo. Mira, Listo. corazones y todo, entonces no te preocupes. Listo. Dale, tranquila. Entonces, para ir cerrando, porque ya explicando los conceptos de fuentes de información, explicando los tipos, la era digital, el manejo de la información y este ejercicio tan simple que hicimos del ejercicio de las fuentes de información, Quizá como deben que tener en cuenta por ahí estos alzó la parámetros. manito alguien como que tiene una pregunta. Isabel. No, profe, estaba explorando el Zoom. Ah, vea, ella está haciendo investigación con el Zoom, está aplicando lo que está aprendiendo. Ok. Qué pena, Jessy, sigue. No te preocupes. Listo. Entonces tenemos la actualidad y la relevancia de la información. Entonces, un ejercicio muy sencillo en el campo, lo que les explicaba, la medicina o la tecnología, muchos de los avances son diarios y si les digo es por tiempo, en horas. eh, Pacientes, se hacen estudios de pacientes con COVID hoy ¿qué horas son? A las 3:08 y obtenemos resultados de esos pacientes mañana a las 3:10 o podemos tener resultados a las 3:09 del día de hoy. Entonces, su dinámica de generar información conlleva a que nosotros seamos muy, muy, muy asertivos en la pertinencia de la información que estamos gestando, que estamos utilizando. Miren, los procesos de investigación son susceptibles. ¿De qué son susceptibles? Una de las áreas que más conozco es el comercio internacional. Amo el comercio internacional porque el comercio internacional, por temas de uso de términos, lo confunden con el comercio exterior. El comercio exterior son los 7 procesos de internacionalización: importación, exportación, franquicia, joint venture, etcétera. Maquilas, todo este cuento. Los procesos de cómo se internacionalizan los productos, bienes y servicios. Pero cuando hablo del comercio internacional, el comercio internacional es más amplio el campo de acción. Es un campo más global y en el cual me genera a mí unos estamentos de entender la parte
política, social, ambiental y económica que pueden transgredir en las dinámicas y comportamientos de las naciones frente al contexto. Entonces tengo un libro que se habla de coyuntura del comercio internacional, principalmente en Colombia, que fue un ejercicio también con estudiantes, y una de las características es que los ciclos económicos cada vez son más cortos y exige o tienen mayor exigencia en los actores económicos. Entonces, prepararnos para una segunda pandemia del COVID, pues es que ya la segunda pandemia no va a ser el COVID, ya va a haber otras dinámicas pandémicas que van a ser totalmente diferentes al COVID. Entonces, lo que ya habíamos planeado para prepararnos ya no nos va a servir en el futuro, en el momento que se presente esa nueva crisis. Nosotros tenemos que hacer una lectura de los antecedentes, la lectura del presente para poder establecer los parámetros del futuro. Y todo eso, ¿cómo lo hacemos? Con una recopilación de la información, con una gestión de la misma, en el cual el tratamiento de esa información es la que va a generar la confiabilidad de que yo pueda actuar a la siguiente pandemia o la siguiente crisis económica que se pueda presentar. Una vez me invitaron a una ponencia muy particular a escuchar resultados de investigación y llegó un loco de Estados Unidos, si no estoy mal era la Universidad de California, y presentó unos resultados de investigación que hacer, eso fue antes de la pandemia, ¿no? Porque eso fue en temas virtuales que estaban manejando, cómo responder ante una colonización de unos extraterrestres en el planeta Tierra. Una vaina, un cuento era así, era, todo el mundo pues se reía, o la gente decía, hacía cara de, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo va, cómo va a plantear eso en una ponencia de investigación? Y nosotros, pues sí, pero no era tan descabellado. Miren que hay cosas que nosotros de una forma u otra asumimos, presumimos, pero el mismo contexto te puede decir, bueno, vamos a cambiar. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos las formas de empleabilidad? Entonces ya la dinámica económica del país tendría crecimiento, no tendría crecimiento, tendríamos avances tecnológicos, no los tendríamos, tendríamos reformas laborales con otra incidencia, con otras dinámicas. Entonces hay cosas que no son tan descabelladas, que todo es susceptible de investigación, pero que la parte fundamental para que sea bien argumentado, bien propositivo, muy objetivo, es la forma en que nosotros logremos gestionar la información de lo que queremos investigar, del alcance al que le queremos dar y la pertinencia que tiene esta información. Y eso lo hace solo un investigador y se hace en estos espacios dentro de la formación, dentro de la investigación formativa. Listo, continuamos. Las fuentes de información deben ser propositivas y objetivas. Buscar, informar, persuadir o vender. Lo que tenemos que nosotros como objetivo de la investigación cuando gestionamos la información es reducir los sesgos de incertidumbre, los sesgos en los cuales nosotros queremos manejar información asertiva, confiable, que de una forma quien le dé al lector las herramientas suficientes para estar de acuerdo con mi postulado, en desacuerdo y él pueda argumentar por qué no está de acuerdo con mis ideas, con lo que le estoy presentando en los procesos de investigación. El debate más enriquecedor que uno tiene en la investigación es cuando encuentra esa diferencia. Ese, el que no está dentro de tu línea, de tu pensamiento y te empieza a demostrar que hay algunos otros elementos que pueden ser importantes en tus temas de investigación o que no los habías tenido en cuenta. Y ese debate, que es un debate, para mí es respetuoso, es único, es alimentador, te abre la mente y tú dices, no, pues venga, yo también te puedo tenerlo en cuenta por estos y estos elementos y que yo puedo de una forma u otra evadir que alguien me diga que está mal por esto y estas condiciones. Eso es lo bonito del proceso de investigación. La precisión y la verificabilidad de la información. ¿Cómo lo pueden verificar?
Primero, ¿quiénes son los autores? ¿De dónde va la fuente de información? ¿Quién la está diseñando? ¿Cómo la está diseñando? Segundo, ¿qué información me está brindando? Pues si veo que los datos del DANE son diferentes a los datos departamentales y estoy analizando a Pereira, pues me voy para la alcaldía de Pereira, que es donde tienen la información en la base de datos más cercana. ¿Listo? Porque el DANE de todas formas utiliza unos muestreos, unas metodologías que de una forma de pronto no se tuvieron tan en cuenta como los que utiliza la alcaldía de Pereira. ¿Listo? Eso es bastante importante. Y tres, la serie de tiempo, el momento, periodo de tiempo que es importante para determinar si se da o no se da el manejo y gestión de esta información. Listo, vamos a hacer este segundo y último ejercicio. Por favor, pues es el mismo QR, pero Listo. entonces denme un segundo porque me toca habilitar acá mi pantalla. Tun, tun, tun. Entonces vamos a compartir acá, que era donde estábamos en nuestro primer ejercicio. Ahora vamos con mi segundo. Y se va a poner un momentico la pantalla. ¿Listo? ¿Ya le ven la encuesta? Ah, no, creo que no está abierta. Ahí ya está, Veo ya la nace. encuesta, pero no veo el QR. Ah, listo. Nada, es que se actualiza porque es el mismo QR que utilizamos anteriormente. Ah, pero yo ¿Listo? cerré aquí. Yo me salí, entonces, A ver, vuelve aquí el QR. Este es el QR. listo. Y de aparecerles esta encuestica. ¿Podrías Entonces, volver, porfa, al QR? listo. Ahí te lo dejo. Gracias. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Escoger entre esas tres fuentes, ¿cuál es para ustedes la fuente de información? Lógicamente, las tres son secundarias y es más confiable, es más viable, es más concisa para un proceso de investigación. ¿Listo? ¿Cuál cumple con la calidad de fuente de información? Este es de calidad y pertinente para una investigación sobre la incidencia de la IA en la educación superior. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y se cierra nuestro Google Clack. Listo, La venimos primera fuente aquí. está muy asustadora. La IA va a reemplazar a todos los profesores y psicólogos. Bastante particular, ¿verdad? Ya les muestro cuál es la característica que tienen esas fuentes. ¿Listo? Entonces, la primera, la más confiable, es la de González Fernández, la segunda, de Romero López y Grecia Larreta.
porque es un artículo de investigación donde utilizaron un método, necesitaron muchísima información para poder determinar que existe, que debería existir unos principios normativos en el manejo de la IA en los espacios académicos y más en educación superior. Tienen una metodología, tienen un planteamiento del problema, tienen unos instrumentos que aplicaron y unos resultados. ¿Listo? Esa es la primera, sin decir que desmeritar las otras fuentes. La segunda fuente, perdón, me apareció primero esta, pero no. La segunda fuente, esta no, sino la de, a ver, marcador, vamos a colocar la plumita, esta. O sea, esta es la primera. Esta es mi segunda fuente. Es la de educación del Ministerio de Educación. Es una fuente secundaria donde está determinando con un instrumento que ellos también aplicaron los impactos de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza universitaria. Y es un informe técnico. ¿Listo? Este informe técnico tiene menor relevancia que nuestro primer artículo de investigación porque el informe técnico, volvemos al tema, es subjetivo de interpretación y lo que hacen ellos es una gestión articulada de información. Pero este tercero que les dio tanto miedo, listo, es un blog. No es una fuente de información muy confiable porque es subjetiva. Sin embargo, funciona bien cuando ustedes necesiten determinar como el comentario de una búsqueda de una compra en internet, en e-commerce. Entonces ese comentario pues fue porque a esa persona particularmente le pasó esa situación con ese producto. Aquí Méndez Ríos hace una analogía porque principalmente se siente afectado de que la IA esté manejando unos contenidos que posiblemente él está gestionando como profesor y que incide en su percepción única de la información. ¿Listo? Ya para terminar, las conclusiones de mi disertación, de este acompañamiento, de este taller en investigación y en fuentes de información. Miren, lo primero, la fiabilidad de la fuente de información es la base de cualquier investigación. Si no confían en la fuente de información o hace que el lector dude de su fuente de información que utilicen, elimínenla. Realmente no necesita desgastarse dentro de un documento académico y mucho menos justificarlo frente a unos lectores y cuando se presente para trabajos de grado, a unos lectores en el cual lo primero que le van a decir, esa fuente no es confiable, esa fuente no es académica, esa fuente no es científica, por ende yo no la puedo tener en cuenta como una referencia bibliográfica. Segundo, diferenciar las fuentes primarias y las secundarias es determinístico porque es que una forma justificar la metodología va primero en las fuentes primarias, ya las fuentes secundarias se ven dentro del contexto y desarrollo de los documentos. Tercero, el entorno digital exige mayor crítica, mayor evaluación sobre la gestión de la información y qué información vuelven y se quedan y qué información definitivamente depuran y eliminan. La cuarta, utilizar herramientas y bases de datos académicos. Todo lo que les digan sus profes, en dónde buscar, con qué buscar, las bases de datos que tienen dentro de sus universidades son vitales para manejar una información confiable, viable, de confianza, real, información que pues no están traída, digamos, desde una parte de percepción, sino que tuvieron un proceso investigativo para su desarrollo. Y por último, aplicar criterios de calidad, autoría, actualidad, objetividad, precisión de la información. Eso es lo más importante dentro de un proceso de investigación y más que todo en unos resultados de investigación. ¿Listo? Pues nada, de antemano, pues darles muchísimas gracias por haberme permitido estar en este espacio académico, compartir con ustedes mi conocimiento, que puedan entender una de las dificultades que tenemos en la investigación, que es el manejo de las fuentes de información. Y pues nada, espero en tener un otro encuentro en algún otro momento para que pueda seguir alimentando todos estos conceptos y esta experticia que tengo en investigación.
Claro que sí, Jessy, muchísimas gracias. ¿Dónde está tu carita? No te veo. Em, Todos estamos altamente agradecidos. Este tema es supremamente pertinente en este momento porque estos jóvenes que están aquí, muchos de ellos están ya elaborando son proyectos muy básicos, pero están elaborando la revisión bibliográfica. Y el tema aparece en un momento clave para ellos donde están haciendo esa búsqueda de información. Entonces, el tema de hoy fue muy claro y muy preciso con respecto a lo que ellos deberían saber. Así que, chicos, importante que apliquen todo lo que han aprendido el día de hoy con Jessica, con nuestra investigadora estrella, que por supuesto estaremos invitándola no solamente de manera virtual, sino de manera presencial a Pereira. Ella está en Bogotá y esperamos que algún día, cierto, nos acompañe en Pereira, de pronto en algún evento. Estás cordialmente invitada, ya veremos cuándo. Muchas gracias, Jessy. Para mí también muy importante este tema. También en cualquier nivel que estemos, nosotros sabemos que no solamente siendo semilleros, sino en pregrado, en posgrado, más adelante, siempre tenemos que repasar estos temas y seguir aprendiendo, ¿cierto? Saber identificar todo lo que nos pasa cuando buscamos información y ahora cacharreándole al chat GPT que nos damos cuenta que hay información con lo que hay que tener mucho cuidado porque salen cosas muy locas, entonces uno tiene que tener en cuenta todos los parámetros que nos dijo Jessie el día de hoy. Entonces, para mí muy importante, tanto para mis estudiantes de semillero como para mí misma en mi proceso formativo, todo lo que nos has dicho el día de hoy. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas, chicos, algo que decir? Si no son preguntas, pueden decir algo bonito también, no importa. Acá recibimos todo tipo de comentarios. Sandrita, adicionalmente les compartí la presentación porque muchas veces uno cuando hace estos ejercicios pues no comparte las presentaciones. Por mí hay libertad de uso de las presentaciones Ah, pues para muchas que gracias. puedan hacer consultas o búsquedas muy específicas. De todas formas, me encuentran por internet, ustedes colocan mi nombre completo y ahí aparece todo el proceso investigativo en donde estoy integrada a la Universidad de EXI y mi correo ahí está público en internet para que lo tengan muy presente. Claro que sí. ¿Alguien quiere agregar algo? Isabel, cuéntanos cómo te fue hoy, cómo viste la charla, María Camila, Juli, ¿por qué tan calladitas? No, es que ellas son tímidas, Profe, Jessy. la verdad muy chévere, me pareció muy pertinente porque pues yo era una de las que yo hacía búsquedas de revisiones bibliográficas directamente de Chrome. No iba a la biblioteca, pues no iba como a los sitios específicos de las universidades, que las universidades tienen para nosotros como estudiantes. Entonces, pues, genial tener como esas herramientas que faciliten los procesos de investigación. Igual, Isabel, cuando tú realices la búsqueda en Google Chrome, colócale al final que te busque, por ejemplo, integración del comercio internacional con las finanzas internacionales. Y al final de que vas a colocar en el Google Chrome o en el Google en el Safari, colócale doy PDF y te bota automáticamente artículos que pueden estar asociados a esa temática y eso es investigación indexada. Cuando te genere el DOI, y pues PDF, pues para que te facilite la forma de descarga y ya si quieren utilizar la inteligencia artificial para que se lo resuma es diferente, pero les genera el documento de origen de esa fuente de información secundaria que es muy válida. Listo, Jessica, muchas gracias. Vale. Bueno, a todos, muchísimas gracias, Jessy. Nuevamente de corazón, agradecerte el valiosísimo tiempo y el conocimiento que has compartido con nosotros. Acá te presento casi la mayoría de los chicos que están acá son de mi semillero, entonces uno aprendiendo y enseñándole también a ellos todas las anécdotas del aprendizaje que tenemos en el doctorado también se les transmite a ellos o se les trata de transmitir el aprendizaje.
Y como tú lo decías hace un rato, ellos están en otro nivel a diferencia de sus compañeros. Son estudiantes que se destacan por su participación, por la forma como se expresan, cómo escriben. Entonces, ellos estando en este proceso de semillero, se les nota que están definitivamente en otro nivel. Entonces, felicitaciones a todos por estar aquí, gracias por asistir. Y quiero dar un aviso parroquial, aprovechando este momento, los que están haciendo el póster que tienen que enviar, antes de enviarlo, por favor, me lo envían a mí para darle la revisadita antes de que lo envíen a donde lo tienen que enviar este fin de semana. Entonces me lo pasan a mí porque ya saben que es bueno darle una revisada antes. Entonces no se les olvide, chicos, enviarme su póster. Es que ellos van para un evento en Manizales en octubre. Van 3 proyectos y en estos días tienen que enviar el póster bien bonito en un formato especial, entonces lo están haciendo. Son muy Una juiciosos. recomendación, cuando uno presente el póster, em, no hay que saturarlo mucho de información, pero recuerden que ustedes son la imagen de la universidad. Entonces, tal como ustedes quieren que sean ser vistos en la comunidad académica, el esmero tiene que ser dentro de la forma del póster y el estilo del mismo, porque ustedes representan la universidad. No están representándose a cada uno, sino la universidad, porque va con el logo de la universidad Y el logo del semillero, el semillero Coidea. y el logo del semillero. Sí, claro que sí, muchas gracias, Jessy. A todos, muchas gracias por asistir. Les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos por allá la otra semana en Pereira. Yo seguiré disfrutando de mi tierrita y de mi familia y el frío tan terrible que está haciendo aquí. Y nos vemos entonces a todos. Listo. Feliz Muy bien, tarde. muchas Luego, feliz gracias. tarde para todos, que Feliz estén fin muy de bien. Muchas semana. gracias. Hasta Buenas luego. tardes, muchas Muchas gracias gracias. por Hasta todo. luego. A ustedes por asistir. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.